¿Qué tal? A ver, si alguna vez hemos programado algo, seguro empezamos con datos sueltos, ¿no? Un precio por aquí, un nombre por allá, una puntuación. Pero ¿qué pasa cuando la cosa se pone seria y tenemos 100 precios o 1000 nombres? Bueno, hoy vamos a dar ese salto clave. Vamos a pasar de manejar datos de a uno a dominar colecciones enteras. Nos meteremos de lleno con las listas, que son, de verdad, la herramienta fundamental para organizar y procesar información en el mundo real. A ver, miremos esto un momento. A la izquierda, pues, lo de siempre, ¿no? Una variable para cada dato. Funciona para 5 precios, claro, pero ¿qué tal si fueran 500? Sería una auténtica locura, un caos total. Ahora, a la derecha está la solución, la forma elegante. Una sola variable, una lista que llamamos precios y que adentro tiene todos los valores, bien ordenaditos. Y esto, créanme, no es solo porque se vea más limpio, es lo que de verdad nos permite crear programas que escalan, que pueden manejar muchísima información sin volverse un desastre. Ok, este es nuestro mapa para hoy. Primero, vamos a entender por qué necesitamos colecciones. Luego, nos metemos con las listas de una dimensión, la estructura base. De ahí, veremos cómo procesarlas con ciclos, que es donde está la magia. Subimos un nivel con las listas 2D, o sea, tablas en código. Haremos una parada clave para hablar de la autoría del código, que es importantísimo. Y cerramos con una pregunta que nos deja listos para lo que viene. Vamos a empezar por el principio de todo. ¿Por qué agrupar datos? Piénsenlo. Los problemas de verdad, los del mundo real, casi nunca son sobre un solo número. Son sobre todas las ventas de la semana, las notas de toda una clase o las asistencias de un mes completo. Las listas son justo eso, nuestra primera gran herramienta para empezar a manejar esa complejidad. Entonces, ¿qué es exactamente una lista de una dimensión, o lista 1D? Bueno, es una colección ordenada de elementos. Y ojo, la palabra ordenada aquí es la clave de todo. No es como un saco donde metemos cosas y se revuelven. No, es más como una fila, donde cada elemento tiene un puesto específico, un lugar que identificamos con un numerito al que llamamos índice. En resumen, una sola variable para guardar un montón de valores que tienen algo que ver entre sí. Y aquí viene la primera regla de oro, el gran secreto de la programación. Esto es lo que suele confundir al principio, pero una vez que se entiende, todo cambia. En casi todos los lenguajes que existen, las cosas no empiezan a contarse desde el 1, empiezan en 0. Así es, el primer elemento de una lista está en la posición 0, el segundo en la 1. Y así sigue. Créanme, atuarse esto en la memoria desde ya nos va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza en el futuro. Ok, ya sabemos qué es una lista. Ahora viene lo bueno. ¿Qué podemos hacer con ella? Vamos a conocer nuestro kit de herramientas básico para manipular todos esos datos que guardamos adentro. Piensen en esto como nuestra navaja suiza para listas. A ver, append es para agregar algo nuevo, siempre al final. Remove es para eliminar un elemento por su valor. Si queremos saber cuántas cosas hay, len nos dice el total. Para agarrar un solo elemento como con pinzas de cirujano, usamos su índice. Y mi favorita, para cortar un pedazo de la lista, una rebanada, usamos esa técnica súper útil que se llama slicing. A ver, vamos a probar qué tal se entendió lo del slicing. Miren esta lista de ventas. Si le pedimos a la computadora ventas 1-4, ¿qué creen que nos va a devolver? Tómense un segundo para pensarlo. ¿Listo? Y la respuesta es 120, 90, 140. Quizás algunos esperaban ver el 160, ¿verdad? Bueno, aquí está el truco del slicing. Siempre incluye el elemento del índice de inicio, o sea, el de la posición 1, que es 120. Pero va hasta el índice final, pero sin incluirlo. O sea, se detiene justo antes de llegar al 4. Toma las posiciones 1, 2 y 3. Es una regla clave que hay que recordar siempre. El inicio se incluye, el final se excluye. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que cuando nos equivocamos, cuando intentamos acceder a un índice que no existe y ¡pum!, nos sale el famoso error index out of range, eso no es un fracaso, es todo lo contrario. Como dice la frase, es un pequeño golpe pedagógico. Es la computadora enseñándonos. Aprender de esos errores nos salva de problemas mucho más grandes después. Leer los errores es una habilidad clave, no un castigo. Bien, ya tenemos nuestros datos bien organizaditos en una lista. Y ahora, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los usamos? Aquí es donde entra la verdadera magia, la automatización. Vamos a ver la increíble pareja que forman las listas y los ciclos. Hay que pensar en esto. Una lista sola, sin más, es solo un montón de datos guardados. Es algo estático. Pero un ciclo es como una máquina que recorre esos datos.
Es la combinación de los dos lo que es súper poderoso. La lista guarda la información, y el ciclo pasa por cada elemento, uno por uno, y nos permite hacer algo con él. Ahí, en esa sinergia, es donde está el verdadero poder de la programación. Miren este patrón súper común, sumar todo lo que hay en una lista. La receta es casi siempre la misma. Primero, creamos una cajita, una variable que empieza en 0 para ir guardando la suma. Segundo, iniciamos un ciclo que va a ir tomando cada número de la lista. Tercero, en cada vuelta del ciclo, agarramos el número de turno y lo sumamos a nuestra cajita. Y cuarto, cuando el ciclo termina, listo, la cajita tiene la suma total. Este patrón de inicializar, recorrer y acumular lo vamos a ver por todas partes, es súper útil. ¡Perfecto! Ya le agarramos la mano a las listas simples, las de una dimensión. Pero ¿qué pasa si nuestros datos no son una simple fila? ¿Qué pasa si son más como una tabla, con filas y columnas? Bueno, es hora de subir de nivel. Una lista 2D, que también llamamos matriz, suena complicado, pero en realidad es súper simple. Es una lista que contiene otras listas. La mejor analogía de lejos es una hoja de cálculo. Imaginan que cada fila de la tabla es una lista, y luego tenemos una lista más grande que contiene todas esas filas. Eso es una lista 2D, y no es solo para números, ¿eh? Con esto podemos representar un tablero de ajedrez, el mapa de un videojuego, incluso una imagen con sus píxeles. Aquí lo vemos clarísimo. Cada fila de esta tabla de notas es una lista pequeña. Por ejemplo, la primera fila sería la lista 85, 90, 88. La segunda, otra lista. Y así, entonces nuestra lista 2D es simplemente una lista grande que contiene a estas tres listas más pequeñas. Así de fácil es llevar una tabla de la vida real al código. Ok, ¿y cómo sacamos un dato específico de ahí? Fácil. Usamos dos índices, como si fueran las coordenadas de un mapa. Primero la fila y después la columna. Y no nos olvidemos, contando desde 0. Así que calificación es 2. 0 se traduce a anda a la fila 2, que es la tercera fila. Y de ahí dame lo que está en la columna 0, la primera. Y si miramos la tabla, ¡bingo! Es el número 95. La lógica nos dice que, si para recorrer una lista simple necesitamos un ciclo, para recorrer una lista de listas, pues vamos a necesitar un ciclo dentro de otro. Esto se conoce como ciclos anidados. Es muy simple en realidad. El ciclo de afuera se mueve por las filas, una por una. Y para cada fila en la que se para, el ciclo de adentro recorre todas las columnas de esa fila. Es la forma perfecta de visitar cada una de las celdas de nuestra tabla, sin que se nos escape ni una. Muy bien, ya vimos las herramientas, listas de un tipo, del otro, ciclos, pero ojo, saber usar un martillo no nos convierte en arquitectos. Ahora vamos a tocar un tema que va más allá de la técnica, algo que separa a quien solo pica código de quien de verdad construye soluciones. Hablemos de la autoría. Esta frase es lapidaria, y es muy cierta. Un código que funciona, pero que la persona que lo escribió no sabe explicar por qué funciona, eso es un problema. En un trabajo, en un proyecto real, no poder justificar tus decisiones es un riesgo enorme para todo el equipo. Ser autor de tu código no es solo teclear, es entenderlo de principio a fin. Entonces, ¿cómo se demuestra esa verdadera maestría? Bueno, se trata de poder explicar el porqué de tu código, de poder justificar por qué elegiste un ciclo for y no un while, de probar que tu lógica funciona con distintos casos. En resumen, se trata de demostrar que eres el autor o autora intelectual de esa solución, y no alguien que simplemente encontró un pedazo de código en Internet y lo pegó. Bueno, qué recorrido. Hemos cubierto un montón de terreno. Ahora es el momento de juntar todas las piezas clave y empezar a mirar un poquito más allá, a lo que sigue en este camino de estructurar nuestros datos. A ver, ¿con qué los quedamos de todo esto? Primero, las listas son para organizar datos relacionados en una sola estructura ordenada. Segundo, la regla de oro, no la olvidemos, los índices siempre empiezan en 0. Tercero, los ciclos son el motor que hace que las listas sean útiles. Y cuarto, las listas 2D son la forma de meter tablas, como las de una hoja de cálculo, en nuestro código. Y para cerrar, les dejo una idea en el aire. Hemos visto que un índice es solo un número, una posición, 0, 1, 2. ¿Es útil? Sí, pero no tiene mucho significado, es algo anónimo. Ahora, ¿qué pasaría si pudiéramos organizar nuestros datos no por su posición, sino por su significado? Imaginen que en vez de usar el índice 0, pudiéramos usar una palabra, una etiqueta como nombre o precio. ¿No sería mucho más claro? Bueno, esa idea es justamente la puerta de entrada a la siguiente gran estructura que vamos a explorar.